Buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidas y bienvenidos a la tarde de hoy, jueves 13 de enero. Arrancamos aquí en Onda Mezquita 7 Televisión en Córdoba de cerca, día en el que Córdoba se mantiene en el nivel 2 de alerta sanitaria, pero sin nuevas restricciones, después de la decisión tomada en el día de ayer por el Comité Territorial de Salud Pública de alto impacto, nivel de alerta que continuará aplicándose durante los próximos 15 días. De COVID y salud, especialmente salud deportiva, hablaremos con nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Él es especialista en medicina del deporte y experto en medicina regenerativa, ozonoterapia, lesiones deportivas y traumatología deportiva, entre otros. Actualmente es especialista en la Clínica El Brillante de Córdoba y en la Clínica Javier Navarro de Jaén. En paralelo, jefe del servicio médico del equipo de fútbol sala Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que milita en la Primera División Nacional. Con nosotros está ya Javier Bejarano. Buenas tardes, Javier. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Javier, especialista en la salud deportiva, acumula una extensa trayectoria, has pasado por diversos equipos, ¿no? Bueno, ya llevamos unos añitos en el mundo del deporte y sí, empecé trabajando en el ciclismo profesional hace ya 20 años, luego pasé a formar parte del Córdoba Club de Fútbol, donde estuve durante 15 años, 15 temporadas. Paralelamente trabajé también en el Zaragoza, con Marcelino, que está ahora en el Bilbao, colaboré con el Villarreal. Y ahora más cercanamente, después de salir del Córdoba, pues en equipos de Extremadura, ¿no? En la Extremadura, Badajoz, y ahí hemos estado, ¿no? Y ahora mismo, pues, bueno, estamos con el fútbol sala de aquí del Córdoba y la verdad es que muy contento. Bueno, vamos a hablar sobre COVID enfocado al ámbito deportivo en el que tú eres especialista. ¿A qué parte del organismo, antes de iniciarnos, a qué parte del organismo afecta más el COVID? Bueno, cada paciente es un mundo, en cada paciente y en cada persona que en lo que nos atañe, que hace deporte, le afecta de una manera, pero fundamentalmente a pulmones y sobre todo en la musculatura, ¿no? Una persona que ha pasado el COVID o que ha tenido infección por este virus, la capacidad pulmonar se ve afectada en mayor o menor medida, ¿no? En función de la gravedad y de la sintomatología que haya presentado. Si ha habido algo de fibrosis pulmonar, de inflamación en el tejido de los pulmones, pues hay que tener en cuenta que uno cuando empieza a hacer actividad deportiva se puede notar fatiga, puede notar algo de ahogo, con lo cual hay que tenerlo muy en cuenta sobre todo a la hora de empezar y de reanudar la práctica deportiva después de haber pasado la infección. Y luego, muy importante, que hay que tener muy en cuenta, sobre todo en gente que haya pasado en la infección con cierta sintomatología importante, que puede afectar también al corazón, ¿no? A la musculatura en general y el músculo cardíaco en particular. Por eso sería muy recomendable el valorar todo eso antes de empezar a hacer actividad deportiva para no llevarse ningún susto. Lo de la falta de la dificultad respiratoria a la hora de hacer deporte, ¿eso se mejora, se va consiguiendo a medida que va cogiendo forma o se puede quedar de manera permanente ya para siempre? Bueno, nosotros tenemos pacientes que cuando empezó todo esto hace ya casi 2 años cogieron la infección y aún hoy en día notan cierta dificultad, como que lo que ellos transmiten es que no llenan bien los pulmones, ¿no? Que no son capaces de que les entre todo el aire que antes de pasar la infección le entraba, ¿no? Con lo cual eso sí hay que tenerlo muy en cuenta y aplicar ejercicios respiratorios, fisioterapia respiratoria, que eso la verdad es que viene muy bien para intentar paliarlo, ¿no? Pero sí es verdad que nos estamos encontrando gente con secuelas permanentes durante el tiempo, sobre todo en los que se infectaron en las primeras olas, ¿no? Que se sabía menos de aquello y no se trataba de una manera tan específica y ahí pues es verdad que está viendo algo más de secuelas. Que los síntomas eran más graves. Más graves, claro, y sobre todo que no sabíamos cómo atajarlo, cómo tratarlo en los primeros meses y bueno, pues ahí sí es verdad que hubo algo más de gente que ha tenido alguna secuela. Mencionaba a la hora de empezar a hacer deporte, una persona que ha pasado el COVID, ¿cómo debe empezar a retomar la actividad deportiva?
Si no ha tenido síntomas, bueno, pues puede empezar de una manera normal, empezar poco a poco. Al principio es normal que se encuentre muy fatigado, que se encuentre que no llena bien los pulmones, que incluso con molestias articulares y molestias musculares generalizadas. Eso entra dentro de lo normal, y eso, conforme vayan pasando las primeras semanas, pues lo normal es que vaya desapareciendo, ¿no? En gente que haya tenido sintomatología, y ya no te digo, en gente que haya estado ingresada, lo ideal, precisamente por lo que comentaba antes de la afectación la posible afectación del corazón y las posibles alteraciones de problemas de trombos que se está viendo como se cuelan en mucha gente que ha pasado la infección, sería muy recomendable el que le hagan un chequeo médico previo, o bien su médico de cabecera, o un médico especialista en medicina del deporte, es decir, hacerse un estudio previo, sobre todo para descartar que no haya tenido ninguna secuela importante y que a la hora de empezar a hacer actividad deportiva no vaya a tener ningún problema serio, ¿no? Una analítica completa no estaría de más, pidiendo parámetros sobre todo de coagulación, porque hay gente, como decía, que han tenido que ponerle incluso heparina porque han tenido problemas de trombo, y ahí sí es verdad que puede generarte algún problemilla y que te lleves algún susto. Eso es. ¿Qué tipo de deporte se puede comenzar a practicar después de padecer el COVID? Lo ideal, hacer ejercicio aeróbico, ¿no? Intentar, depende del nivel previo del que parta cada persona, ¿no? Gente que esté habituada a correr, pues bueno, que empiece a menor ritmo del que lo hacía antes de estar infectado, pero siempre ejercicio aeróbico siempre viene bien, ¿no? Andar rápido, correr, bicicleta, todo eso va a venir muy bien, ¿no? Luego, si le acompañas trabajo de fuerza en gimnasio, o el crossfit, que estará muy de moda, o ejercicios de estas tablas que hay de core y de ejercicios isométricos que se pueden hacer perfectamente en casa con gomas y todo eso se puede hacer, pero de manera progresiva, muy poco a poco, de manera paulatina, y sobre todo ir mirándose uno las sensaciones que va teniendo después de haber pasado la infección para ir poco a poco y no tener ningún contratiempo. Sobre todo el aeróbico es para ganar esa capacidad pulmonar. Eso, sobre todo para recuperarla, ¿no? Porque siempre algo, aunque sea poquito, siempre se va a perder. No olvidemos que es un virus que afecta principalmente a las vías respiratorias, y algo de capacidad pulmonar se va a perder, y además el empezar a hacer ejercicio, aunque sea una persona que nunca ha hecho deporte o que ha hecho poco deporte, nosotros siempre lo recomendamos, porque el hacer deporte estimula el sistema inmunitario, es decir, estimula tu propio sistema inmune, tu defensa, con lo cual vas a activar también el que, primero, el que puedas reinfectarte, y si tienes todavía algo de virus dentro, que puedas echarlo, y sobre todo el que tengas una capacidad de respuesta a tu organismo para evitar que tengas secuelas mucho mejor. Has mencionado, no sé si como precaución o recomendación, el hecho de hacerse una analítica previa antes de comenzar la actividad deportiva y demás. También has mencionado los riesgos de poder sufrir una trombo y demás. ¿Qué más precauciones y recomendaciones nos daría para hacer deporte? Bueno, estamos viendo que sobre todo el tema de los trombos, incluso en gente joven, que están teniendo problemas en piernas, en brazos. Por eso nosotros recomendamos un parámetro que metan en la analítica cuando vayan a su médico de cabecera, aunque ya evidentemente todos lo saben, pero no está más el recordarlo, que es una cosa que se llama dímero D, con D de dedo, dímero D. Ese parámetro, si está alto en la analítica, es un factor, digamos, importante a tener en cuenta, porque aumenta mucho el riesgo de que puedas tener algún problema trombótico, con lo cual, poniendo heparina o algún anticoagulante oral de manera preventiva, pues evitamos el que puedas tener ese problema. Bueno, que hay gente que le ha dado problemas serios, que incluso han tenido que ingresarlo después de haber pasado la infección, ¿no? O sea, eso nosotros consideramos que es un factor muy importante. Y sobre todo, si notas ahogo repentino, si notas que te falta el aire, incluso después de días iniciada la actividad deportiva, hay gente que dice, ostras, que ahora me noto incluso más ahogado. Automáticamente acudir a un centro médico sobre todo para que le vean eso, le analicen eso y que no tengamos ningún susto. Y luego, siempre que se pueda, y sobre todo, como decía antes, muy importante, que haya pasado la enfermedad con mucha sintomatología, el hacer un estudio, un chequeo cardíaco completo, no estaría de más, ¿no? Una simple ecografía del corazón, una ecocardiografía, viene muy bien para ver si ese músculo cardíaco ha sido afectado, ¿no? Y ya el especialista
Si detecta que ha habido alguna anomalía, pues ya pedirá alguna prueba un poco más específica, ¿no? Pero en principio el descartar el comprobar y certificar que tu corazón está bien, está saludable y sobre todo que no se ha visto afectado por el COVID, pues sobre todo te da garantía y te da tranquilidad a la hora de hacer actividad deportiva, repito, en gente que haya tenido una sintomatología importante. Hemos hablado de cómo afecta el COVID a las personas en general, ¿no? A todo el mundo, pero tú que has estado siempre ligado al mundo del deporte, concretamente al fútbol, deportista de élite y ahora jefe de prensa del servicio médico del equipo de fútbol Sala Córdoba Patrimonio de la Humanidad, ¿afecta de igual manera a una persona normal que a un deportista de élite? A ver, en teoría a un deportista de élite afecta menos, ¿vale? Afecta menos de una menor, sintomatología en general. No tiene absolutamente nada que ver. Precisamente al hacer deporte, como decía antes, el sistema inmunitario está más activado, con lo cual la respuesta es mucho mejor. Además, son gente joven, gente sana, gente delgada, que es muy importante. Se ha visto durante todos estos meses, incluso ya años, desgraciadamente, que en la gente que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, la sintomatología es mucho mayor y tiene mucho más riesgo de tener complicaciones por esta infección. Y ya digo, lo normal es que a un deportista le afecte en menor medida, pero al ser deportista de élite, como tú decías, sí es verdad que nota eso, que en esos últimos metros de sprint, en esos últimos metros de trabajo importante, notan como cierto ahogo y se ha visto, no está demostrado, se están haciendo muchos estudios en todos los clubes y en todas las especialidades deportivas, pero se está viendo que está aumentando mucho el riesgo de lesión muscular en gente que ha pasado el COVID, ¿vale? Es decir, gente que a lo mejor nunca ha tenido lesiones importantes, pues a raíz de pasar la infección, sí es verdad que están teniendo problemas musculares debido precisamente a esta infección. Es un tema que todavía científicamente no está demostrado y que no está claro 100%, pero se está viendo una correlación importante de aumento en el número de lesiones musculares y sobre todo de fatiga crónica en gente que ha pasado, en deportistas de élite que han pasado el COVID. Te preguntaba esto, Javier, porque a raíz de la pandemia fueron varios los jugadores de diferentes equipos que sufrían, ¿no?, en los partidos, que de hecho se tenían que salir de un partido porque no podían. Eso es, por esa sensación de ahogo, ¿no? Exactamente. Notaban como que le faltaba el aire. No se sabe el por qué, pero a una gente le afecta más que a otra y a un deportista le afecta más que otro. Parece ser que va en función de la respuesta inmunitaria individual de cada paciente. Hay determinados sistemas dentro de tus defensas que se activan más de la cuenta y entonces generan una respuesta, digamos, más agresiva contra el virus y eso provoca pues una mayor afectación, en este caso pulmonar, con lo cual la sensación de ahogo, tú imagínate en un futbolista, ¿no?, que a los 60 minutos en un partido, cuando normalmente aguantan 90 sin problema, pues no pueden y tiene que pedir el cambio precisamente porque se ahoga. Y haciendo referencia a las lesiones musculares que has dicho, ¿eso también va de la mano del sistema inmune o afecta por otro lado el COVID? Bueno, principalmente al no oxigenar bien, al no tener la capacidad pulmonar suficiente, no llega el suficiente oxígeno, el suficiente alimento al músculo y el músculo sufre. El músculo sufre y cuando está exigido a un nivel de estrés y a un nivel de exigencia, valga la redundancia, máximo, al final ese músculo termina haciéndose daño, termina lesionándose y termina teniendo alguna pequeña roturita que bueno, no son cosas importantes, no son cosas graves, pero son cosas que en un deportista, eso en una persona de la calle no pasa absolutamente nada, pero en un deportista de élite tiene que parar su actividad, tiene que parar de hacer ejercicio, y ya no solo de élite, ¿no?, sino en gente que se dedica, que hay mucha gente que le gusta correr, que le gusta el running o que le gusta coger la bici y que tienen que disminuir su carga de trabajo, su intensidad en los entrenamientos, precisamente porque su musculatura no va como antes de la infección, y eso tarda un tiempo en volver a la normalidad. Hablando de los deportistas, de los futbolistas, has mencionado que las lesiones musculares muchas se están, como que en el estudio que se hace se ve que es como consecuencia del COVID, ¿no? Recientemente el Kun ha sufrido también un tipo de lesión a consecuencia del COVID, ¿se podría decir? Bueno, lo del Kun ha sido un problema cardíaco, ¿vale? Ha sido un problema de una arritmia importante y maligna en el corazón, y
como decía, precisamente a él le ha afectado al músculo cardíaco. Afortunadamente se ha cogido a tiempo, se le ha hecho un estudio severo y un estudio a fondo, exhaustivo de ese corazón, y él pasó el COVID, y además pasó el COVID parece ser con bastante sintomatología, con lo cual, lógicamente, al hilo de lo que hemos estado hablando, pues parece que hay cierta correlación entre haber pasado el COVID, esa arritmia, ese problema, él probablemente lo tuviera de base, pero se ha dado la cara, se ha exagerado a la hora de pasar la infección, por supuesto. Bueno, Javier, no nos queda mucho más tiempo, ¿quieres añadir algo más? Bueno, en principio, sobre todo eso, ¿no? En gente que se note cualquier tipo de problema o de dificultad a la hora de hacer ejercicio, que se haga un estudio previo para, sobre todo por tranquilidad de él, y desde aquí pues recomendar a todo el mundo que el que lo haga, que siga haciéndolo, y el que no lo haga pues que inicie la actividad deportiva, porque en gente que haya pasado la infección, porque la verdad es que, como decía, es bueno para todo, pero además activa tu sistema inmunitario y bueno, es muy recomendable. Muchísimas gracias, Javier Bejarano, por acompañarnos en la tarde de hoy y aceptar la invitación. Gracias a vosotros. Nosotros dejamos con el siguiente vídeo porque hoy es el Día Mundial de la Depresión y hemos salido a la calle para ver qué opinan los cordobeses y cordobesas respecto a este tema que cada día está más de actualidad.